al final acabaremos hablando de una cuestión de especialistas, es verdad, pero esa cuestión de especialistas no es algo de un público reservado, sino que, en definitiva, todo especialista ha comenzado a ser teólogo en las preguntas iniciales y fundamentales que toda persona consciente de su fe se hace. Cuando se habla de la fides quaerens intellectum, en definitiva es algo que no es de algo de profesionales, sino que es de todo creyente que establece, pongo ahí, un diálogo interior entre lo que sabe y lo que cree. Lo que sabemos por la ciencia, lo que sabemos por nuestra propia experiencia inmediata, etcétera, y también lo que creemos, ¿no? La dificultad que pueda encontrarse ahí, algunos la resuelven diciendo, oh, bueno, no, una cosa es lo que sabemos, otra es lo que creemos, ¿no? Y entonces se habla de una, pues en el fondo de una doble verdad que pues, hace imposible la teología, pero hace también inhumana la fe, puesto que carece de racionalidad. Siempre me gusta recordar el texto del final del sermón eucarístico del capítulo 6 de San Juan, cuando el Señor dice a Pedro, ¿también os queréis ir? Y Pedro responde, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos. Y esto me parece muy importante. Nosotros creemos y sabemos. La fe es un modo de saber. Y por eso es inevitable que toda persona, repito, toda persona pues, que tenga también capacidad de pensar y de reflexionar, pero a su nivel toda persona se plantee la relación entre lo que sabe y piensa. Y el deseo de responder a esto es lo que constituye a uno radicalmente teólogo. Junto a eso he puesto el texto de la primera Pedro 3:15, texto también me parece de suma importancia en todo momento, pero ahora especialmente también, cuando dice San Pedro que hay que estar siempre dispuestos a dar razón de vuestra esperanza a quien os la pida. Y dice con amabilidad y buen juicio, pero dar razón de la esperanza. Y dar razón de la esperanza exige que la fe sea pensada. Si la fe no es pensada, uno al final puede dar argumentos, pues lo que sea, en fin, un poco de un recetario, si se quiere. Pero si no se ha pensado la fe, es imposible dar razón de la esperanza. Y eso, naturalmente, desacredita la fe. Cuando hay críticos, personas que son cultas y que aducen argumentos en contra de la fe, necesitan respuestas de quienes están a su nivel también de comprensión. Por tanto, da razón de la esperanza. Por eso la teología no es un lujo, ni es algo que, en fin, que uno tiene que tener un cierto barniz, sino que es una exigencia interior del propio creyente, ¿no? Después se realiza naturalmente a diversos niveles. Y además de estas dos razones anteriores, es necesario, conecta un poco con lo anterior, dar argumentos o razones válidos para el propio creyente. Las preguntas que un cristiano se hace sobre su propia fe, eso es simplemente la manifestación normal y ordinaria de una fe que es viva. Decía Newman, ahora San John Henry Newman, que 500 preguntas no constituyen una duda. Y es necesario hacerse preguntas e intentar encontrar respuestas para eso. Y ofrecer argumentos, digo, que sean válidos para el propio creyente y accesibles a quienes no tienen fe. Y ahí entra una dimensión necesaria de la teología, que es lo que de un modo u otro hemos llamado la apologética, ¿no? Ahora mismo en el mundo teológico hay una conciencia también de que hay que ofrecer una apologética renovada, pues porque quizá algún tipo de argumentación hoy no tiene tanto valor, pero que es necesario encontrar auténticamente una defensa de la fe. Bien, esto es la introducción. Para hablar del método de la teología, ahí apunto 4 cositas, ¿no? Pero se ve que es nada. Las edades de la teología. La teología comienza sobre todo con los padres de la Iglesia. Cuando los padres de la Iglesia comienzan a elaborar lo que han recibido por la fe, cuando el querigma que se expresa en la Escritura comienza a ser un querigma predicado para las comunidades cristianas de ese momento. Y entonces los primeros pensadores cristianos son los padres de la Iglesia, normalmente obispos que tenían que predicar a su pueblo. Y ahí es donde esta reflexión sobre la fe se va estructurando como una actividad que responde también a preguntas
y desafíos que vienen del mundo de la filosofía. Los padres de la Iglesia, entre los padres de la Iglesia había filósofos como por ejemplo hoy, el día 1 de junio, si no fuera la memoria de Santa María Madre de la Iglesia, sería la memoria de San Justino, una figura interesantísima, ¿no?, del siglo II, en el que es el que dice yo, porque soy cristiano, soy filósofo, y es el que trata de argumentar también con los filósofos. Bueno, Clemente de Alejandría, otros, etcétera. Ya después, cuando se va pasando, siglo IV, los Capadocios, San Agustín, etcétera. Todos ellos ofrecen ya una reflexión sobre la fe, que al final suele tener un reflejo último en la formulación conciliar de la fe. Los primeros concilios, que son concilios trinitarios y cristológicos, donde ya hay una aportación muy notable de la fe pensada por los padres de la Iglesia. Esto que ellos han pensado y que se ha formulado dogmáticamente, el resultado de esto, de este esfuerzo de los padres de la Iglesia, de los pensadores cristianos, acaba cuajando en la formulación dogmática, sobre todo, repito, de los primeros concilios, de los 7 primeros concilios, donde está toda la doctrina trinitaria y cristológica. Esto, cuando ya se pasa a la Edad Media, aquí es donde lo que se habría hecho dogma, ahora se hace sistema. Lo que la fe pensada y expresada de modo dogmático, ellos lo sistematizan con el auxilio de filosofías que ya toman de modo también sistemático. En el caso de Tomás de Aquino, el aristotelismo, etc. Y ahí ellos elaboran síntesis racionales y científicas, como digo ahí, del contenido inteligible de la fe cristiana. Y entonces hay toda una arquitectura teológica. Por ejemplo, en el caso de la Suma, ahí tenemos, de la Suma Teológica de Santo Tomás, ahí tenemos todo el edificio de la teología que tiene como punto clave, punto de partida, exactamente la existencia de Dios. Y a partir de ahí, todo se ordena en un sistema perfectamente orgánico. Esto es lo que hacen los autores medievales aplicando el método escolástico. Con el método escolástico se aplica exactamente el uso de la razón y, por tanto, todo un uso que responde a la lógica y con un pensamiento metafísico. Es el momento también en el que se van estableciendo el tipo de argumento, o sea, los argumentos que se establecen, por ejemplo, en silogismos, ¿no? Y bueno, pues todo eso va dando un desarrollo de la teología en ese momento, que es un grandísimo éxito. Como uno ve pues eso, he dicho la Suma Teológica, pero pasa lo mismo con las obras de Buenaventura, de Duns Scotus, en fin, son obras absolutamente originales, los victorinos y otros, pero que en sí llevaban una cierta semilla que había que cuidar. Y la semilla era que el instrumento lógico no se apoderara del objeto de la teología. Esto es lo que en cierto modo no sucede, o sucede, desgraciadamente, siglo XIV y XV, en el cual la teología escolástica acaba siendo un método que al final pierde la conexión con el objeto. El objeto, naturalmente, es la revelación cristiana, y acaba, pues eso, las preguntas esas que se hacían, uno podía hablar del sexo de los ángeles, ¿no? Era como un ejemplo de una argumentación que se pretendía muy rigurosa, pero que había perdido el contacto con la escritura, sobre todo. Y así llegamos a la Edad Moderna, en la cual, como digo ahí, la teología aparecía como una reflexión autónoma, distanciada de la palabra de Dios. Ya realmente la teología en ese momento, la teología escolástica, estaba dependiendo, por un lado, una teología una teología polémica, después del Concilio de Trento, y por tanto una teología dialéctica, polémica sobre todo. Y por otro lado, una teología que se había entregado completamente a una autonomía plena que hacía que la conexión con la palabra de Dios, y que por tanto era una teología bastante muerta. Cuando sucede esto en la Edad Moderna, cuando la filosofía se hace especialmente poderosa pues porque en el fondo se ha erigido el sujeto como el origen de todo, claro, ¿no? Entonces, claro, es una filosofía muy poderosa que mira por encima del hombro y desprecia completamente a la teología. ¿Qué es una teología?
muy depauperada, y es una teología además que en realidad no podía tener ninguna autoridad ni capacidad de diálogo con la filosofía del momento, respecto a la cual simplemente, seguramente, ni siquiera la entendía. Bien, y así la teología durante los siglos XVII y XVIII es una teología bastante pobre. En el XIX pues hay intentos también en fin, de revitalizarlo, la escuela romana y otros, y bueno, y se llega más o menos al tiempo del Concilio Vaticano I, ya después del modernismo, vamos dando unos saltos, como comprendéis, de caballo, ¿no? Saltos tremendos. Pero para llegar al siglo XX, aquí hablo de la crisis modernista. La crisis modernista que tiene lugar a final del XIX y primeros años del XX es una crisis en la que lo que podía haber sido un elemento de renovación profundamente interesante de la teología, desgraciadamente se fue a pique, se perdió, porque algunos autores que tenían una intención probablemente correcta de renovar, y lo necesitaba, ¿no? Necesitaba la teología, el régimen intelectual católico, necesitaba una renovación, pero en algún caso ellos lo que dicen es hay que renovarlo y lo vamos a hacer con la filosofía fundamentalmente kantiana y vamos a hacerlo con la crítica bíblica. Y cuando por parte de la autoridad de la Iglesia se dice, cuidado, se va poniendo una serie de cautelas, pues llega un momento en el que dicen, no, la libertad por encima de todo. Y entonces ellos se rebelan y acaba siendo lo que era un movimiento que podía haber acabado en muchas cosas buenas, acabó en una crisis terrible también, con muchísimos y nefastos efectos, ¿no? en muchos lugares. Después de la crisis modernista, donde hubo medidas muy fuertes por parte, sobre todo, de San Pío X, los teólogos, en fin, hubo un poquito de miedo, en el sentido de que cuidado con lo que dices porque te puede venir una censura, etc. Bien, pero poco a poco las cosas fueron cambiando y al final, como digo, hay un doble rumbo. Después de esto, bueno, un doble rumbo que después se va cambiando también de diversos tipos, ¿no? Ese doble rumbo es por un lado, hay una teología escolástica, más o menos, digamos así, ¿no? Una teología deductiva. Ahí está la cuestión de si la teología progresa a través de conclusiones teológicas, ¿no? En fin, lo que se escribió con Marín Sola y otros autores, que en definitiva querían defender el carácter especulativo de la teología, pero, claro, defendiendo el carácter especulativo de la teología con una cierta cerrazón a lo que era inevitable ya en la primera mitad del siglo XIX, que era la incorporación del método histórico. Entonces, en la medida en que una teología escolástica entre comillas en este caso, ahí he puesto deductiva, está muy centrada en que la revelación cristiana es una verdad y por tanto la verdad tiene que ser considerada racionalmente y en ese sentido no se abren al método histórico, acaba siendo una teología un poco estéril, ¿no? Por otro lado, comienza en una serie de autores la incorporación del método histórico y es cuando comienzan especialmente el estudio de la Biblia en los teólogos católicos, el estudio de los padres, la teología histórica, en fin, una serie de factores que, bueno, con vaivenes, porque en algunos casos, pues, en fin, hubo algunos problemas, pero van suponiendo una aportación muy notable a la teología. Y es lo que más o menos prepara el Vaticano II. Esta teología, digo, prepara el Concilio Vaticano II y de un modo u otro, pues hace que también el Vaticano II sea posible. ¿Qué ha pasado después? Lo que ha pasado después, pues es muy complejo, porque no solo el método histórico, sino que a través de una cierta idea de los signos de los tiempos, se pensó que había que hacer la teología, bajarla completamente a ras o de suelo, y por tanto a la calle, y por tanto dejar que la teología se incorporara o se llenara de psicología, de sociología, de una serie de ciencias humanas que al final han tenido un efecto negativo, pues porque se han adueñado del método teológico y la teología como tal ha desaparecido. Por otra parte,
ha habido algunos teólogos también que simplemente no han mantenido digamos, el criterio interno a la propia teología y del propio método teológico, que es un criterio esencialmente eclesial, en el sentido de que todo trabajo del teólogo ha de hacerse en la comunión de la Iglesia y, por tanto, digamos, en comunión con el sentido del pueblo de Dios y con los pastores y con el magisterio. Bueno, cuando en algunos casos, como pasó por ejemplo en la teología holandesa, en parte de la teología alemana, se dice, no, bueno, aquí lo que importa ahora sobre todo es tomar radicalmente la historia y tomar radicalmente la interpretación. Entonces, a partir de ahí se ha llegado a auténticos problemas, en fin, se han recorrido caminos sin salida que han tenido también un efecto pues tremendamente negativo, ¿no? Y esto es un poco parte de la teología de los años 70, 80, ya después pues un poco las cosas se van encauzando, bueno, aunque se han encauzado hasta cierto modo, ¿no? A mí siempre me resultó, y lo recuerdo, una cosa impresionante cuando, no sé si recordáis, en el sínodo de la palabra de Dios, el Papa Benedicto XVI intervino en una ocasión, no solía intervenir, pero intervino, y en una de las cosas que dijo, que, bueno, la corriente dominante, dijo el mainstream, la corriente dominante en la exégesis alemana es que ni la Eucaristía ni la resurrección de Jesús son históricos. Eso lo dijo el Papa ahí tranquilamente. Bueno, ¿qué estaba diciendo? Pues que hay una teología que es completamente, pues en realidad podríamos decir, bastante alocada. Alocada pues porque han perdido y han roto puentes con muchas cosas. Pero bien, no se trata tanto de la historia de la teología como de ver la cuestión del método. El siguiente punto que ahí pongo me parece clave. La teología es, antes de nada, teología de la revelación cristiana. Es decir, no porque la revelación cristiana sea el argumento fundamental, pero es que la teología vive de la revelación. O sea, en el momento que decimos fides querens intellectum, luego hablaré un poco de la fe a propósito de la existencia, pero en el momento que decimos fides, yo lo que recibo en la fe, esto es lo que va a ser la norma interior del propio discurso teológico. Y por eso digo, la teología de la revelación divina, ¿qué significa exactamente que Dios ha hablado? ¿Qué significa exactamente que Dios ha intervenido en este mundo? ¿Qué significa? Bueno, y esto ha tenido su importancia, ¿no? Porque según cómo se explique el sentido original de revelación divina, pues así la teología va a seguir ese mismo cauce. Aquí, como sabéis, la enseñanza de la Iglesia sobre la revelación divina es una enseñanza moderna, esencialmente. ¿Por qué? Pues porque durante la mayor parte de la historia de la Iglesia, la revelación divina no tiene ningún problema. La revelación divina, fundamentalmente, además se entiende que se toma en serio la palabra de Dios y ya está, ¿no? Y por tanto, bueno, pues la revelación divina, repito, no tiene mayor problema. Yo lo comparo como cuando, no sé, uno está bien de salud y pues no se preocupa ni de los pulmones, ni del hígado, ni nada. En el momento que empieza a doler o a molestar, entonces sí. Entonces me pregunto, a ver, ¿qué pasa en el pulmón, qué pasa en el hígado? Y un poco pasó así con la revelación. Mientras se bebía tranquilamente de la revelación, nadie se planteaba eso. Cuando a partir del 17 ya comienza la crítica idea de revelación, entonces la teología comienza a preguntarse por la revelación. Y los documentos magisteriales sobre esto, los dos fundamentales, son los de los dos últimos concilios. El Concilio Vaticano I con la Constitución Dogmática de Filios de 1870 y el Vaticano II, 1965, con Dei Verbum, vamos, el Dei Verbum del 65. Estos son los dos documentos más importantes. Hay otros, sin duda, pero de esta categoría solo estos dos. Y aquí suele caber una tentación, que es la tentación de decir el Concilio Vaticano I era muy unilateral en su enseñanza. Menos mal que ha venido el Vaticano II y ha arreglado las cosas. Bueno, yo creo que eso es falso. Su planteamiento dialéctico no responde además a la realidad. El Concilio Vaticano I tiene una exposición de la revelación divina que el propio propósito del concilio era no hacer una doctrina completa sobre la revelación, sino responder a las cuestiones que se habían planteado fundamentalmente en el siglo XIX.
Y las cuestiones que se habían planteado eran lo que nosotros llamamos racionalismo y fideísmo. O sea, una revelación que sería la única fuente de verdad frente a toda filosofía, o otra interpretación que dice, no, la fuente de de la verdad es la razón y, por tanto, la revelación cristiana se mueve en otro ámbito, pero no en el ámbito de la verdad. Frente a eso es como tiene lugar la enseñanza del Vaticano I, en Dei Filius. El capítulo 2 de Dei Filius es de revelazione, y ahí cuando habla de revelación, en realidad la plantea a partir del hombre. Recordáis bien cómo va diciendo Dios puede ser conocido con la luz natural de la razón, etcétera, ¿no? Y esto es la enseñanza sobre el conocimiento natural de Dios. Es el capítulo 2. He dicho el capítulo 3, revelación, es el tercero en realidad. Entonces, Dios puede ser conocido con la luz natural de la razón a partir de las obras obras creadas. Y el capítulo 3 dice, pero hay algo que el hombre no puede conocer. Y no lo puede conocer si Dios no se lo revela. Entonces, atención, el planteamiento de la revelación no es desde Dios, sino desde el hombre, desde lo que el hombre no puede alcanzar. Entonces, menos mal que hay una revelación de Dios sobrenatural por el cual se le comunica una enseñanza. El Dei Filius pone el acento en el carácter de enseñanza de la revelación divina. Por tanto, una verdad que se propone, digamos, en proposiciones, valga la redundancia, una verdad que se expresa, en cierto modo, de modo dogmático, etc. Es algo que se dice. Y, por tanto, la fe también será como la aceptación de una verdad que es creída fundamentalmente, una verdad recibida en el entendimiento. Viene Dei Verbum, y entonces aquí ya, aunque yo lo pongo ahí de modo negativo, no es mera comunicación, eso no lo dice. Dei Verbum no usa ningún lenguaje negativo, ni mucho menos, sino usa un lenguaje positivo. Pero nosotros sí podemos decir cómo en Dei Verbum la revelación, desde luego, no aparece como una enseñanza de verdad, ¿no? Ni como un mero mensaje, sino que, recordáis muy bien, como Dei Verbum comienza hablando ahí de que Dios, en definitiva, quiso darse a abrir el misterio del misterio íntimo de Dios e introducir al hombre en ese mismo misterio. Por eso dice la revelación, por eso pongo ahí, es un encuentro en el que Dios habla como un amigo y invita a entrar en su intimidad. No es solo una comunicación de verdades, sino que es una acción de Dios. A continuación, como se dice ahí, eso responde a un plan, a una economía que se administra a través de gestis verbisque, ¿no? Palabras y hechos. Importantísimo, sobre todo gestis, porque gestis es hablar de la historia. Que la revelación tenía lugar por palabras, eso estaba completamente ningún problema. Pero que tenga lugar por hechos, eso supone una aportación de una máxima importancia. Quizás algunos han dicho que quizás es, digamos, lo máximo donde el Vaticano II ha supuesto un salto adelante enorme, es precisamente, la incorporación de la dimensión histórica de la revelación. Tiene lugar por hechos y palabras. Y eso es muy importante entenderlo así, porque a partir de ahí vamos a entender también la fe. Y por otro lado está la transmisión de la revelación. ¿Qué teníamos hasta ahora? ¿Qué tenía la teología? Pues una discusión sobre las dos fuentes, como recordáis. Esto venía de Trento, naturalmente, ¿no? En el que en los documentos anteriores, en los documentos preparativos, allí se decía que la verdad de Dios se conocía partim in libris scriptis, en los libros escritos, parte en los libros escritos, partim in sacris traditionibus. Entonces, esto es la idea que tiene. Una parte en la escritura, otra parte en la tradición. Pero el texto aprobado no puso partim, sino que puso et. Esta palabra, esta revelación de Dios tal cual se contiene in libris scriptis et, muy importante, sin scripto traditionibus. Entonces, la enseñanza de Trento no habla de parte, sino que se contiene en la escritura y en las tradiciones no escritas. Pero la teología, de hecho, interpretó este texto en el sentido del partim. Y así ha llegado prácticamente hasta el siglo XX,
donde se decía parte está en la Escritura, parte está en las tradiciones no escritas. Esto llega al Vaticano II y se plantean las discusiones. ¿Es una fuente, dos fuentes? Había todo un replanteamiento de Trento sobre todo, diciendo, pues en la línea que estoy diciendo ahora, también por preocupaciones ecuménicas, etcétera, ¿no? Entonces eso llega al Vaticano II. Una fuente, dos fuentes. Y la respuesta del Vaticano II es dar un salto e irse a otra dimensión. Al final lo que dice es, ahí lo he recogido, proceden de una misma fuente. ¿Por qué? Porque la fuente es Dios mismo. Y por tanto, el sentido de una fuente, dos fuentes, deja de tener validez. La única fuente de la revelación es Dios. Y esa revelación Dios la manifiesta en la Escritura y en la tradición. Y está la rica enseñanza también sobre la tradición de Birkbeck, sobre todo de Birkbeck 8. Y después habla también de la Escritura, tradición y magisterio. He puesto, el último término se trata de la interpretación eclesial de la revelación divina y de la palabra de Dios. Esto a mí me parece que es radicalmente necesario tenerlo en cuenta siempre. O sea, también para la exégesis, también para la investigación histórica, los padres de la Iglesia, la historia de los dogmas. O sea, uno puede estar perfectamente investigando de modo puntero incluso, pero si es dentro de la interpretación eclesial de la revelación. Es decir, en la comunión de la Iglesia, donde hay una corrección mutua no sé si veis que me entra un WhatsApp ahí, no sé. Digo, de la corrección mutua entre los diversos teólogos, escrituristas, pastores, etcétera, ¿no? Bien. Entonces, pasamos al punto siguiente, la relación entre teología y existencia. Los epígrafes vienen de lo que a mí me dieron en el programa para desarrollar en la Colatio. Yo no sé si hubiera hecho esto mismo, pero bueno, como se trata de la Colatio, lo seguimos así. Teología y existencia. Pues, revelación, fe. Pero lo primero que querría decir es algo que apuntaba al principio. No es solo que el teólogo tenga que vivir tenga que tener una existencia, en fin, correcta y ser un hombre, una persona de oración. Todo eso es evidente que es así y, bueno, ya se sabe que, en fin, siempre queda mucho trabajo que hacer. Pero previamente a eso, creo que valdría la pena tomar en cuenta, al hablar de relación entre teología y existencia, que realmente un cristiano que está, en fin, que quiere ser, que es consciente de su propia condición y que quiere ser protagonista también de su propia vida cristiana, etcétera, naturalmente es un cristiano que buscará la formación. También la formación teológica, al nivel de cada uno, naturalmente. Porque creo que hay que avisar de un riesgo. Y un riesgo que puede tener la gente buena, la gente que realmente va a misa todos los días incluso, que es la de decir, bueno, aquí lo que importa es practicar, hacer las cosas, ¿no? Perdonad la expresión de hacer las normas, digamos, ¿no? Y por tanto, bueno, eso es lo importante. Y lo otro, bien, bueno, sí, de acuerdo, leer algo, tal, bien, sí, no, pero creo que eso habría que intentar, no sé cómo, que es la necesidad de la formación, decimos de formación doctrinal, formación teológica, al nivel de cada uno. O sea, con una exigencia interior de que mi fe es una fe que me exige con más conocimiento. Conocimiento del Señor, conocimiento de todo, pero también conocimiento de la teología. Porque si no, se da un riesgo, a mí me parece que no es un riesgo, en fin, que no se da, el riesgo de un cierto fideísmo práctico. Es decir, yo procuro hacer las cosas muy bien y después el otro tiene su propia autonomía, ¿no? Esto por eso, la relación entre teología y existencia, una existencia cristiana, creo que necesita incorporar una cierta tensión teológica también. Y después, naturalmente, por parte de los teólogos. He puesto ahí revelación, fe. ¿Por qué? Pues porque según cómo se entienda la revelación, también entenderemos la fe. Si la revelación se entiende como una enseñanza, la fe consiste en un asentimiento, sobre todo intelectual. Si la fe se entiende como una apertura del don de Dios, como un encuentro, la revelación se entiende como un encuentro en el que Dios invita a incorporarse, a encontrarse con Él,
a los hombres, entonces la fe no será simplemente un asentimiento, sino que será todo un movimiento de la persona. Y esto es lo que ahora entendemos, creo que, en fin, con más claridad que quizá que en otros momentos, ¿no? En este sentido, la encíclica Lumen Fidei, firmada por Francisco, pero que había escrito Benedicto, esa encíclica que Francisco dice a 4 manos, es muy importante, porque ahí hace ver cómo la fe en realidad no puede darse sin la caridad. Y eso es fundamental, ¿no? Es fundamental entender eso. Entonces, claro, con la enseñanza sobre la revelación del Vaticano II, tenemos también la enseñanza sobre la fe. Ahí recojo parte del texto de Dei Verbum 5, cuando dice, mediante la fe el hombre se entrega autocomunitariamente. La fe consiste en que el hombre se entrega, comite, libre y totalmente a Dios. Eso es Dei Verbum 5. El hombre se entrega libre y totalmente a Dios y le hace el homenaje, no lo he copiado, el homenaje de su asentimiento, etcétera, recogiendo una expresión del Vaticano I. Por tanto, hoy ya no cabe pensar en una fe que sea mero asentimiento. Esto en la práctica de la Iglesia y en la enseñanza de la Iglesia siempre ha sido así, la fe con obras, etcétera, ¿no? Pero no es que sea fe y las obras vienen después como consecuencia. No, no, no. Es que la fe va unida a la caridad. Ciertamente la fe va unida a la caridad. Y no se puede pretender que una fe sea eso, una fe yo creo todo y después hay una incoherencia de vida que perfectamente admitida. Eso simplemente destruye la fe, destruye absolutamente la fe. Y por eso, digo ahí, la teología en cuanto a ciencia de la fe está inseparablemente unida a la existencia del creyente. ¿Cómo notamos esto? Esto es muy importante también para dictaminar a veces de algunos escritos teológicos, ¿no? Hay una distinción que se hace, y no es del ámbito de la teología propiamente, sino más bien de la filosofía del lenguaje, que es la de la distinción entre discurso directo y discurso indirecto. El discurso indirecto es el que uno hace respecto a otros. Por ejemplo, puedo decir, los musulmanes creen en la Guerra Santa, ¿no? Es el discurso indirecto. Eso no es lo que yo creo, es lo que creen los musulmanes. Y por tanto yo no me siento en absoluto comprometido. Por tanto, yo al hablar así, en un discurso indirecto, no puedo hacer teología, porque simplemente relato lo que dicen otros. Puedo hacer fenomenología de la religión, historia de las religiones, pero no teología, porque hablo de lo de otros. No estoy yo implicado. En cambio, en el discurso directo, yo no digo los cristianos creen en la resurrección de Jesús, sino que el discurso directo es, yo digo, creo en la resurrección de Cristo. Por tanto, yo estoy implicado en lo que digo. Lo que digo no es algo simplemente que lo afirmo de un modo genérico, sino que es lo que yo digo. Yo estoy comprometido con mi afirmación. ¿Qué pasa con los libros en los que también a veces trabajos exegéticos dice Pablo piensa que? Claro, eso es un método que se puede admitir, pero si no se tiene cuidado estaríamos prácticamente en un tipo de discurso indirecto, ¿no? Un escriturista que dijera, según Pablo, según Mateo, según tal, diciendo, oiga, dígame, ¿qué es lo que usted dice? ¿Qué es lo que usted afirma? A partir de lo que dice San Pablo, lo que dice San Mateo, lo que se quiera, pero ¿qué es lo que usted dice? Y entonces, de lo que yo digo, sí puedo hacer teología. De lo que dicen otros, no puedo hacer teología. A no ser que, digo, lo que dicen otros, que me enriquece también mi propio conocimiento de la fe, ¿no? Bien, y esto me parece que es muy importante tenerlo claro, porque si no, al final sucede, desgraciadamente sucede, ¿no? Sobre todo en el mundo bíblico y también en el mundo de los historiadores a veces, que se habla de la fe de la Iglesia, eso, como diciendo lo que dice Pablo, lo que dice algo. Y, oiga, al final yo no creo en lo que dice Pablo. Yo creo en lo que es la revelación, la autocomunicación de Dios, ¿no? Y eso es muy importante. Por eso, y así se entiende que la teología, en cuanto a ciencia de la fe, está inseparablemente unida a la existencia del creyente. Y ahí he puesto, hay un documento que veis ahí citado, que se pone ahí, Comisión Teológica Internacional, la Teología Hoy, es un documento de la Comisión Teológica del año 2012. Y ahí se lee esa primera parte y lo que veréis ahora. La vida del teólogo no puede dejar de verse afectada por el esfuerzo sostenido de conocer al Dios viviente.
Y entonces no puede ser ajeno a la espiritualidad. He puesto ahí ese trozo que podéis leer, ¿no? Una vida espiritual, es del documento de la CTI. Una vida espiritual intensa que se esfuerza en la santidad es requisito para la teología auténtica, como nos enseñan con su ejemplo los doctores de la Iglesia de Oriente y Occidente. La teología verdadera presupone la fe y está animada por la caridad. Lo que es verdad de todos los cristianos, a saber que están llamados a ser santos, tiene una resonancia particular para los teólogos. Bueno, pues eso está dicho así. Ya después, cómo sea la realidad, eso es otra cosa. Pero eso está dicho así también para... Y esto no es como una, no sé cómo decir, como un añadido de espiritualidad al oficio de teólogo. Lo que está diciendo es que solo si una persona, un teólogo, con su fe y con su existencia cristiana, trata de comulgar con el misterio, de comunicar con el misterio, de vivir los misterios, lo que él dice puede ser una reflexión auténtica, que nace también de su vida y que está llena de vida. Si no, sería, pues eso, algo que uno piensa y ya está. Pero es la fe del teólogo, que es la que lleva a buscar el entendimiento, esa es la que entrega su propia convicción y su propia comprensión también del misterio, ¿no? Bueno, ahí se insiste en que la teología forma parte de la vida, de la existencia de todos los cristianos. El programa de la Colatio incluía también el método teológico según el Trattatum Tocius número 16. Trattatum Tocius, el decreto sobre la formación de los futuros sacerdotes del Vaticano II, efectivamente tiene ahí en el número 16, tiene unas indicaciones que son permanentes, ¿no? Naturalmente, en este punto y en otros, los documentos del Vaticano II notan el paso de los años, ¿eh? Lo que entonces se veía con mucha claridad, sobre todo en los decretos, ¿eh? Y las declaraciones también, pues con el paso de los años ha cambiado también a veces los métodos también científicos, etcétera, bueno, y pueden tener algunos elementos que son ya pues, un poquito más obsoletos. Bien, las disciplinas anteriores han de enseñarse a la luz de la fe, etc. Vamos, yo os he puesto subrayado algunas cosas y fórmense los alumnos en el estudio de la Sagrada Escritura, que debe ser como el alma de toda la teología. Va diciendo eso. La teología dogmática, de forma que ante todo se propongan los temas bíblicos, la Escritura como alma de toda la teología, los padres de la Iglesia, la historia posterior. Aquí vemos todo lo que os decía, la incorporación del método sobre todo histórico. La Escritura, los padres, la historia del dogma, etc. Bien, y otras cosas. Habla de la especulación siguiendo las enseñanzas de Santo Tomás. Esto fue una pelea muy fuerte en el concilio, a ver cómo se ponía Santo Tomás. Al final apareció aquí. Y la liturgia, en fin, todas estas cosas. Y dice algo al final, estas dos cosas importantes: renuévense igualmente los demás disciplinas con un contacto más vivo con el misterio de Cristo y la historia de la salvación. Eso es muy importante. Historia de la salvación y la centralidad cristológica, que después ha tenido también tantas consecuencias. Pero aparece ahí sobre todo, ¿no? Y por tanto, ahí, como digo, el método de la teología se ordena a esto, la revelación dentro de la historia de la salvación y la centralidad del misterio de Cristo. ¿Qué pasó después del Vaticano II? Lo que pasó después del Vaticano II es que hubo una grandísima crisis en el modo de enseñar la teología y en la propia teología. Y de esto, los que sois de mi edad, que quizás sois pocos, pues lo habéis conocido como lo he conocido yo. Lo que pasó después del Vaticano II es que se hundieron los manuales. Desaparecieron los manuales de teología. En parte porque respondían a una mentalidad anterior, a una teología todavía muy deductiva. Pero en parte también porque se pensó que, oye, es que el misterio es tan grande y hay que conocer la Escritura y los padres. Y entonces lo que nos enseñaban, a mí por lo menos también me enseñaron mucho, es muchos estudios bíblicos, estudios patrísticos, un abordaje impresionante de teología positiva. Biblia, padres, historia de la teología, pero sin síntesis. Al final no había síntesis, no había modo de entender aquello. O sea, sí, un montón de cosas. ¿Qué es el Espíritu Santo? Bueno, la sabiduría, tal, estupendo. Muy bien, pero al final, oiga, la teología del Espíritu Santo, ¿dónde está? Entonces, esa fase de síntesis no se daba.
con una crisis tremenda, me parece, de formación teológica, porque claro, todo era teología positiva y uno podía saber muchísimas cosas especializadas de lo carta a los romanos o de otro, cualquier otro. Pero la síntesis, una visión sintética de las cosas, entonces eso no se daba. Pero la reflexión teológica sistemática dice, se atrofió. O sea que casi nadie se atrevía a decir nada de modo definitivo o sistemático, porque se consideraba que eso era volver a caer en errores antiguos, ¿no? Con lo cual, verdaderamente ha habido pues, más de una generación, sobre todo pues, de gente que estudió en seminarios, etcétera, con una formación teológica paupérrima. Paupérrima porque no tenían, al final, no tenían una visión de las cosas. En parte creo que eso es a lo que respondió el propósito, vamos a decir, el proyecto de Juan Pablo II y del cardenal Ratzinger entonces, de elaborar el catecismo de la Iglesia Católica, para que se pudieran formular de un modo actualizado también las verdades de la fe. Bueno, y a partir de los años 90, de nuevo, se empezaron a elaborar manuales, etcétera, y ahora mismo pues ya hay una serie de manuales de diversos lugares pues que son interesantes. Quizá ningunos tan interesantes como los de la Facultad de Teología de Pamplona, ¿no? Esos que son muy interesantes. Pero bueno, en otros sitios también se hacen ya manuales. Bien, y entonces ya se ve ahí lo que os he dicho, la teología positiva, y al final las tres características esenciales de la teología, que son eso, la cientificidad y eclesialidad. La teología es una reflexión científica. ¿Qué significa teología, ciencia? Ya sabéis que eso es todo un asunto muy interesante, también difícil ahora mismo. Pero la teología es una reflexión científica, aspira a ser científica, por tanto, rigurosa, dependiendo de la fe, por supuesto, pero rigurosa, científica. Por tanto, un catecismo no es la teología, un libro para, no sé, una exposición, digamos, de una alta divulgación, pues en principio tiene que ser científica y por tanto tiene que entrar en diálogo también con el pensamiento moderno y en diálogo también con otras propuestas. Científica y eclesial. Estos son los dos elementos fundamentales. La teología es ciencia, la teología es de la Iglesia. Y finalmente la finalidad soteriológica, o sea que ya la teología no se piensa como, no sé, como un conocimiento exquisito para mentes curiosas, que, en fin, una vez que ya están bien alimentados, pues piensan teológicamente cosas. No. La teología es necesaria para que la fe que uno tiene sea una fe verdaderamente salvífica. Y en ese dinamismo que antes he dicho, soteriológica, naturalmente, en cuanto que es fe en Jesucristo. No hay otra salvación que la de Cristo. Pero la teología forma parte de la salvación que Cristo ha traído a nosotros. No olvidemos que cuando en la carta a los Corintios se dice que de Cristo, a quien Dios ha hecho por vosotros, lo primero que dice es sabiduría. Después dice también justicia, santificación y redención. Pero lo primero es sabiduría. Cristo ha sido hecho para nosotros sabiduría. Y somos salvados por Cristo que revela y que nos enseña la verdad y nos invita a participar de la verdad. Bueno, llevamos 48 minutos. Manuel, me parece que es ya, ¿no?